en el cual estábamos analizando el diodo Zener en su papel de regulador ante la presencia de una carga. Ok. Donde tenemos un voltaje fijo. Y lo que queremos analizar son los mínimos y máximos de la carga. Este ya es una imagen y creo que ya lo subí al Teams. Solo que me di cuenta de algo después, nada más para que lo consideren. Ya después de que terminó la clase. A ver, déjenme ver si fue con ustedes. Ok, creo que aquí está. Nos había dado la corriente total 25.53 miliamperes. Y creo que fue cuando hice la resta, se me fue. Que calculamos la corriente máxima como la corriente total menos 1 miliamper. Sí, sí, se está viendo la imagen, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, ok. Que aquí cuando hice la resta, le puse 43. Ahora sí que le resté el 1 al 4 y el 1 al 5, y en los dos le resté 1.1, ¿no? Entonces, nada más lo corrigen, que después debe ser 24.53 miliamperes. Eh, pues eso solamente, pues va a cambiar un poquito la resistencia, ¿no? Pero nada más para que lo consideren, porque ya me di cuenta después. Entonces hay que ajustar este cálculo, ¿no? Creo que cada 480 y algo, 80 y algo, no me acuerdo. Ok. Entonces, vamos a hacer nuestro último circuito de Zeners. Ya con esto marcaríamos la práctica. Ok, nuestro último ejercicio es similar. Tenemos este no lo hemos hecho, ¿verdad? Yo me quedé con que hicimos el que les acabo de mostrar. Este no lo hemos hecho, ¿verdad? No. ¿No? Ok. Entonces, el ejercicio es similar. La diferencia radica en que el modelo que vamos a utilizar para analizar el diodo Zener es el modelo práctico. Es decir, nos dan no tanto la potencia, porque la potencia aplica para los dos modelos, sino el hecho de que nos den la impedancia del Zener, la resistencia del Zener. ¿Ok? Entonces, este ejercicio nos dice que cuando el diodo Zener tenga una corriente de 17 miliamperes a través de él, va a presentar un voltaje entre sus terminales de 15 volts. ¿Ok? Esos serían como
lo que habíamos denominado como BZT e IZT. Voy a ponerlo por acá. Entonces, BZT serían los 15 volts. Y la corriente de prueba sería 17 miliamperes. ¿Ok? Adicionalmente, nos dicen que la corriente mínima del Zener es de 0.25 miliamperes. Esa es la corriente mínima que mantendrá al diodo Zener dentro de la zona de regulación. ¿Ok? Y la resistencia Zener, que está bastante alta, 14 ohms. ¿Ok? Y de nueva cuenta, en este ejercicio nos dan la potencia del Zener en lugar de proporcionarlos la corriente máxima. Entonces nos dan la potencia del diodo máxima de 1 watt. ¿Ok? Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es obtener ahora sí que el comportamiento del modelo del diodo. Una vez que tengamos el comportamiento del modelo del diodo, entonces ya podríamos hacer el análisis que es exactamente como el análisis que habíamos hecho para el ejercicio anterior, solo que ahora también tenemos que contemplar en los mínimos y los mínimos y máximos de la corriente de carga, los mínimos y máximos del diodo Zener, pero ahora en esta ocasión los mínimos y máximos de corrientes del Zener van a causar también mínimos y máximos de voltaje. Esa sería la diferencia. Ok, entonces para calcular la IZM, bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el voltaje que podemos calcular directamente, ¿no? Vamos a calcular el voltaje mínimo del Zener. Ya saben que habíamos obtenido pues una relación, una fórmula, que era el voltaje de prueba más la corriente que decíamos, la condición de corriente que deseamos probar, ¿ok? Menos la corriente de prueba multiplicado por la ZZ. ¿Ok? Entonces, en este caso tendríamos 15 volts más 0.25 miliamperes, 0.25 menos 17 miliamperes multiplicado por 14 ohms. Y este sería el voltaje mínimo del Zener. ¿Ok?
Si alguien tiene el cálculo. Me queda de 14.7655. 14.7655 volts. Ok, gracias. Entonces, tenemos que de 15 volts disminuye hasta 14.765. Ok, ahora vamos a calcular las condiciones máximas. Me están dando la potencia máxima. Entonces, aquí era donde había de dos, ¿no? Porque tenemos dos ecuaciones. Tenemos la ecuación de BZM, que nos dice también que BZM sería 15 volts más IZM menos 17 miliamperes multiplicado por 14 ohms, ok, donde tenemos dos incógnitas. Y tenemos que la potencia máxima, que es BZM por IZM, sería igual a 1 watt. También tengo las dos incógnitas. Entonces podemos despejar, encontrar la ecuación cuadrática, juntarla, poner la ecuación, simplificar la ecuación cuadrática, resolver. La otra sería usar matemática para que lo despeje completamente. Y la otra, pues habíamos visto la solución en Excel. Cualquiera que puedan ustedes utilizar, ¿está bien? La que ustedes prefieran. Entonces acuérdense que lo primero que hacíamos en nuestra primera solución era hacer una aproximación, ¿no? De esta ecuación nosotros hacíamos la sustitución de BZM, lo sustituíamos por, de hecho podríamos tomar cualquiera de los dos caminos, ¿no? Pero lo que hacíamos era sustituir los 15 volts. ¿Ok? Entonces nosotros decíamos que la potencia, nosotros decíamos 1 watt es igual a 15 volts, que es nuestra primera aproximación, por IZM. Y despejábamos, ¿no? Entonces aquí nos daba 15 volts, no, perdón, 1 watt sobre 15 volts. Ese era nuestro primer valor fijo. ¿Ok? A continuación, lo que nosotros hacíamos era sustituir estos 66.66 miliamperes, lo sustituíamos en la ecuación de arriba, que sería 15 volts más IZM, tomábamos esta IZM menos 17 miliamperes multiplicado por 14 ohms. Esa era nuestra primera iteración. A continuación de ahí
calculábamos IZM, ya no con 15, sino hacíamos 1 sobre este voltaje y volvíamos a iterar este valor. De hecho, ya en la cuarta iteración ya tenemos 5 decimales fijos. Entonces tenemos que IZM es BZM es 15.656. E IZM sesenta y tres punto 872 miliamperes. Ok. 63 punto 872 miliamperes. Ok. Entonces, nuestro diodo Zener va a estar variando desde 14.76 hasta 15.65 volts. Cuando su corriente varía desde 0.25 hasta 63.872 miliamperes. ¿Ok? Si detectan algún error, me avisan, por favor. Ok. Entonces, el análisis del circuito, ya que obtuvimos el comportamiento del modelo del diodo, es como en el ejercicio anterior. Sin embargo, aunque este escenario es más real, más aproximado a la realidad, el anterior nos sirvió porque el anterior nos dejaba ver las relaciones, ¿no? Nos dejaba ver las relaciones. El hecho de que este voltaje fuera fijo, lo cual ocasionaba que esta corriente fija, nos dejaba ver de una manera muy obvia de que cuando aquí era el máximo, aquí teníamos el mínimo, y esas relaciones se siguen cumpliendo, ¿ok? Sin embargo, como el hecho de que el diodo Zener está variando su voltaje, y que esta corriente de este resistor también está variando, a veces puede ser más difícil de analizar, ¿no? Al principio, mientras nos acostumbramos. Entonces vamos a plasmar las condiciones porque me están pidiendo exactamente lo mismo. Determinan el voltaje de salida, que a final de cuentas el voltaje de salida, pues estamos hablando del voltaje Zener. El voltaje presente en el resistor, pues es el voltaje Zener. Con las condiciones de corriente, que eso fue lo que ya hicimos. Y dice, segundo inciso, dice, calcula el valor del resistor. En esta ocasión, si se fijan, nos están dando como una variable, o sea, como un no tiene un valor. Dice, calcula el valor de R que deberá ser utilizado. ¿Ok? Inciso C, dice, determine el valor mínimo de RL que pueda ser utilizado. Ok.
nos están pidiendo calcular el valor de este resistor. Nosotros en el análisis anterior habíamos visto la siguiente condición, que cuando en este resistor tenía yo la corriente de carga máxima, de hecho vamos a hablar mejor de la mínima. Cuando en este resistor yo tenía la mínima, es porque en el Zener yo tengo la corriente mínima. No, ya me acordé, perdón. Ya me acordé porque puse la máxima. Pero también se cumple eso que dije, ¿no? La mínima en el resistor, máxima en el Zener. Ah, no, creo que perdón. Ya ven, ando medio dormido todavía. Sí estaba bien. Creo que lo que estuvo mal es que acá puse IZK, ¿no? La mínima causa la máxima y la máxima causa la mínima. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la mínima corriente, en el Zener tengo la máxima, porque a final de cuentas esta corriente se va a terminar dividiendo. La variante en este circuito es que esta corriente va a estar cambiando su valor, a diferencia del ejercicio anterior. La corriente máxima del Zener va a ser ocasionada cuando también esté presente el voltaje máximo del Zener. Y bueno, no está de más decir que cuando la corriente sea mínima en este resistor es porque el valor de la resistencia es la máxima, es el máximo. Ahí está. Ok. Nosotros quisiéramos, digo, lo ideal de un circuito regulador sería que un circuito regulador físico real sería que pudiera regular el intervalo más grande de resistores de carga, de corrientes de carga posibles. ¿Ok? Es como las fuentes del laboratorio, ¿no? O sea, nosotros nunca nos dicen, no vayan a prender las fuentes de voltaje sin que tenga conectada una carga. Siempre debe tener debo permitir que el dispositivo se pueda encender sin que esté conectada a una carga y que no le pase nada. Debe estar protegido. ¿Ok? Entonces, en este caso, sería deseable, muy deseable, que nuestro regulador pudiera funcionar sin carga. O sea, sin una carga conectada, lo que implicaría matemáticamente que tuviéramos una carga, un valor de resistor infinito. Una corriente de carga mínima, que sería 0. ¿Ok? Es decir, como si tuviéramos encendido el equipo, pero no estuviera conectado nada. Cuando eso sucede, que sería que no estuviera, toda la corriente de este resistor va a pasar a través del diodo Zener. ¿Ok? Si nosotros tenemos mal calculado este resistor, esta corriente pudiera ser
mucho mayor que el máximo que el Zener pudiera soportar, lo cual terminaría en la destrucción del dispositivo. ¿Ok? Hallamos nosotros que es 63.87 miliamperes, ¿no? Entonces, si yo hago que este valor esté mal, que 24 menos BZK sobre el valor del resistor sea mayor que IZK, terminaría en la destrucción del dispositivo. ¿Ok? Entonces, tampoco se trata de poner un valor muy alto, porque si yo pongo un valor muy alto, lo que ocasionaría es que cuando no esté presente la carga, efectivamente no se va a quemar el diodo Zener, pero a lo mejor nos quedamos a la mitad. Lo ponemos tan alto que el máximo es 10 miliamperes, muy alejado de su máximo real. ¿Ok? Entonces estaríamos como, obviamente ese resistor también va a repercutir en la corriente mínima, en las condiciones mínimas, porque este resistor lo que hace es setearla, establecerla, establecer el de la corriente que en teoría es constante. Idealmente es constante. Ok, entonces, pensando en estas condiciones, podemos nosotros afirmar que nuestro primer extremo es que el resistor de carga pueda ser infinito. Un circuito abierto. ¿Ok? Por lo que estamos hablando que la corriente mínima sería 0. ¿Ok? Y esto está relacionado con IZK y BZK. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Perdón, otra vez lo puse mal. Nadie me dice nada. Acá es IZM. IZM y BZM. Lo estoy diciendo y tengo las corrientes. Estoy diciendo la corriente máxima y tengo la corriente mínima. Ok, IZM. IZM y BZM. Nadie lo dijo en el chat. No. Ok. Entonces lo dije bien, pero estaban mal las variables. Cuando es mínima la corriente, obviamente es la máxima, es IZM, no IZK, es la corriente máxima del Zener, lo cual causa el voltaje máximo del Zener. ¿Ok? Y vamos a poner las otras condiciones para que quede igual de una vez plasmado. El otro extremo sería cuando la corriente de carga sea la máxima, que podamos extraer la máxima corriente del regulador, y esta condición sería la resistencia mínima. ¿Ok? Un resistor muy pequeño
que demande la corriente máxima, y cuando la corriente es máxima en este resistor es porque el Zener tendría su mínima. Ahora sí, este es IZK. Este es IZK ocasionado junto con BZK. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar esto. Estábamos calculando la resistencia. Entonces, a mí me interesa, como les digo, que cuando tengamos esta condición de infinito, que es como cuando nosotros removemos este resistor, no lo colocamos. Entonces, toda la corriente de este resistor pasaría por el Zener. Nos gustaría que que esa corriente sea la más alta, porque acuérdense que lo que mencionaba, ¿no? Esta corriente, a final de cuentas, tiende a mantenerse fija, porque el Zener tiende a mantenerse fijo, y esta corriente es la que se divide en dos. Entonces, mientras más grande sea, me va a permitir que, sí, cierto, me va a permitir que el Zener, que cuando esta sea la más grande, el Zener esté en su potencia máxima, pero al ser más grande esta corriente, me va a permitir que cuando la gran mayoría se vaya por este lado, me va a permitir también tener una corriente máxima elevada. ¿Ok? Es una por otra. O sea, nos conviene que sea alta, no porque queramos que el Zener trabaje en el límite de la potencia, sino nos interesa que sea alta porque a final de cuentas esa corriente también termina siendo muy cercana, porque tenemos que descontar la mínima del Zener, pero termina siendo muy cercana a la corriente máxima de la carga. Por eso nos interesa que esta corriente sea alta, sea lo más alta, sin quemar, sin destruir al diodo Zener. ¿Ok? Entonces, en este escenario, la corriente que yo tendría en este resistor sería IZM. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo acá. En rojo está un extremo, el máximo del Zener, y en verde está el mínimo del Zener. Entonces, cuando tengo el máximo del Zener, porque la corriente de la carga es 0, entonces este resistor queremos que proteja al Zener, pero le proporcione la corriente más alta. Entonces ya tenemos la corriente de este resistor, tenemos la fuente, tenemos el voltaje BZM. Lo único que nos haría falta es calcular el valor de R. Entonces, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, tendría yo, empezando por la fuente en sentido horario, menos el voltaje de entrada, más IZM por R, más BZM. ¿Ok? No influye la otra malla porque pues está retirada la resistencia. Entonces aquí podemos calcular la resistencia, que sería los 24 volts menos los 15 del diodo Zener, que idealmente, ¿no? Que en este caso es BZM,
un poquito más de 15, que sería 15.656 sobre el valor de la corriente máxima, que en este caso es 65, creo, 63.872 miliamperes, ¿no? Entonces sería 24 volts menos 15.656 volts sobre 63.872 miliamperes. Ok. ¿Cuánto les daría esto? 130.63 ohms. 130.63 ohms. Ok. 130.63 ohms. Si yo tuviera que ir, digo, ahorita vamos a seguir el cálculo con este resistor, pero si yo, bueno, podemos seguir con ese, vamos a seguir con ese cálculo por la cuestión técnica, ¿no? O sea, la cuestión del análisis del circuito, ¿no? Pero si yo tuviera que ir a comprar un resistor, no quisiera encargarlo, porque posiblemente sí haya resistores de 130, pero ¿qué me conviene poner? Si no encuentro uno de 130, ¿qué es lo que me convendría? ¿Poner uno más grande o uno más pequeño? Si no encuentro este valor, obviamente este valor exacto no va a haber, ¿no? Pero si yo fuera, lo que puedo encontrar de los valores comerciales normales, digo, a menos que quiera yo pedir un resistor de precisión en un poquito más costosos. Si yo puedo encontrar en la electrónica de 120 y de 150 ohms, ¿cuál debería yo utilizar? El de 150 para no dañar al Zener. El de 150, porque aunque no me permitiría llegar, efectivamente no me permitiría llegar a la máxima corriente, evitaría dañar al Zener. Ok, es el seguro, ¿no? Si pudiera yo encontrar una de 140, posiblemente sí haya, pero no a nivel local. Ese podría ser lo que sí no recomendaría es poner dos resistores, ¿no? Porque eso encarece la situación, ¿no? Sobre todo si es algo que se está diseñando para producirlo. Entonces, generalmente se elige un valor muy cercano, ¿no? Ok. Vamos a proseguir con 130. Entonces ya tenemos nuestro resistor que va a impedir que nuestro diodo Zener se pueda dañar. Infinitos ohms, 0 amperes de corriente. El Zener está trabajando con sus máximos y tenemos un resistor de 130.63. Ok. Ahora, vamos a analizar la otra situación. Cuando la carga está presente, es un valor mínimo de resistencia. Obviamente, si pudiéramos conectar un ohm, menos de un ohm, mientras más pequeña sería más deseable porque tendríamos un intervalo
cargas más amplio. Va a haber un valor de resistor mínimo que cuando lo conectemos a un voltaje que en teoría es fijo, va a ocasionar una corriente cada vez más alta, cada vez más alta. Y como ya vimos que esta corriente es la que se va a dividir en los dos, nosotros no podemos demandar tanta corriente que evitemos que el Zener se quede por lo menos con el mínimo necesario para mantenerse dentro de la zona de regulación. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión, sí van a estar los dos presentes. Entonces, aquí yo voy a tener la condición máxima. Aquí voy a tener la condición mínima. Y en esta ocasión, pues no va a ser igual a IZM, sino que va a ser IZK más IL max. En este sitio. En este elemento. ¿Ok? Y bueno, solo recordar que en esta ocasión la ley de voltajes de Kirchhoff involucra al mismo resistor, involucra a la misma fuente, pero el voltaje del Zener está variando y ahora es BZK. ¿Ok? Entonces, vamos a llamarle a esta corriente IT. ¿Ok? Entonces, mi corriente IT sería esta misma malla, ¿no? Entonces, la condición 2 es la resistencia mínima con la corriente máxima que va a ocasionar que el Zener esté trabajando con su corriente mínima y su voltaje mínimo. Y la misma ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff va a ser válida, pero estaríamos hablando de IT, que ahora es desconocida, por el resistor que ya lo calculamos, más BZK. Ok, ahora IT es la incógnita. Entonces la corriente total sería el voltaje de entrada menos el voltaje mínimo del Zener sobre el resistor, que sería 24 volts sería 24 volts menos 14.7655 14.7655
sobre 130.63 ohms. ¿Cuánto daría esto? Ah, 70.69 miliamperes. Ok. Fíjense algo curioso. Cuando nosotros teníamos la corriente máxima del Zener, nos dio aquí IZM, que en este caso nos quedó 63.87 miliamperes. Y podríamos haber pensado, ¿no? Ya que estamos haciendo mínimos y máximos, que es mínima corriente en el resistor de carga, máximo voltaje corriente de Zener, y por lo tanto es la IT máxima, ¿no? Estaríamos haciendo estaríamos asumiendo algo que no es correcto. La corriente en ese resistor, el valor máximo de la corriente, no va a ocurrir cuando el Zener tenga su máxima corriente, sino va a ocurrir cuando la corriente de la carga sea la máxima, es decir, exista un resistor conectado. ¿Ok? Y pues es comprensible porque en el Zener, cuando el Zener tiene su máxima corriente, el voltaje del Zener es el máximo, es el más grande, por lo cual le deja menos voltaje a este resistor. Así que su corriente sería la más pequeña. Por el contrario, cuando tengo la corriente máxima de la carga, la corriente del Zener es la mínima, por lo cual el voltaje del Zener es el mínimo. Y como este resistor pues tiene la diferencia, es cuando tendría su voltaje máximo. Y con el mismo valor de resistencia pues causaría su corriente máxima. ¿Ok? Entonces con IZM yo tendría la IT mínima. ¿Ok? Y con IZK tendría la IT máxima. Ok. Entonces tengo aquí la IT de 70.69. Obviamente no hay problema. O sea, tampoco debemos pensar, ¿no?, que si existen los 70 miliamperes, entonces se va a quemar el diodo Zener porque lo máximo que soporta es 63. No, porque va a haber 70 miliamperes, pero en el momento en que yo quite la carga y suba el voltaje del Zener, en ese momento también va a disminuir la corriente. Entonces, no hay problema. Ok, entonces, ya que tengo esta corriente, pues nada más recordar que habíamos analizado arriba que la corriente total sería la corriente mínima del Zener más la corriente máxima de la carga. Por lo tanto, la corriente máxima de la carga sería la corriente que habíamos hallado, 70.69 miliamperes,
menos la mínima del Zener, que es 0.25. Ok. Si hago mal una resta, me avisan, ¿no? Ya ven que me falló la vez pasada. Entonces tendríamos una corriente de carga máxima de 70.44. Lo cual, ¿qué resistencia representaría? Cuando yo tengo la corriente máxima, el voltaje presente del Zener es el mínimo. Y como está en paralelo, entonces el valor de este resistor sería BZK sobre ILmax. Y BZK nos había dado 14.7655. Y eso daría 209.61. 62 más o menos. 209.62 ohms. Sí. Ok. Por lo que, entonces, podríamos decir que la corriente de carga va a variar de la mínima. No me quiere salir algo. Ahí está. La mínima pues sería 0, ¿no? Cuando no hay resistor. Hasta 70.44, ¿no? Y el resistor de carga pues iría desde 209.62 ohms hasta un máximo de infinito. ¿Ok? Vamos a ponerlo Bueno, no sé cómo se ve mejor. Solo recordar
pues que estas están cruzadas, ¿no? O sea, estas condiciones están cruzadas. Y eso es lo que me estaban preguntando. Calcula el valor de R, ya lo calculamos, 130. Determina el valor mínimo. No me pedían el máximo porque pues daban por hecho que lo habíamos calculado para infinito. El valor mínimo es 209.62. Si quisiéramos calcular la potencia, de este resistor, pues tendríamos que calcularla pensando en que se podría quedar trabajando un periodo muy prolongado con cierto resistor específico. En este caso, podríamos pensar que se va a quedar trabajando un rato con 200 ohms, por lo tanto, su corriente sería la máxima. Entonces, I cuadrada por R me permitiría calcular la potencia que tendríamos que colocar en ese resistor. Más que nada para saber de qué tamaño la vamos a comprar, ¿no? Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ok, ya con esto vamos a marcar la siguiente práctica. Pues la siguiente práctica pues, consiste realmente en la simulación de este circuito. Lo que cambia lo que va a cambiar, la situación que va a cambiar es que va a ser una mezcla de ambos. Fueron dos tipos de circuitos que analizamos. En teníamos un voltaje fijo a la entrada y teníamos un resistor variable que está cambiando de un mínimo a un máximo. Y el ejemplo, y vimos nuestros primeros dos circuitos del diodo Zener, no contemplaban una carga, no tenía conectado nada del diodo Zener y lo que cambiaba era la fuente. Entonces, ahora el escenario va a ser, bueno, ¿qué sucede si tengo los dos al mismo tiempo? O sea, ¿qué pasa si tengo una fuente que está variando? Y aparte, quiero conocer cuáles serían el mínimo y el máximo de corriente que yo puedo demandarle al circuito a través de este resistor. Entonces, lo que vamos a hacer en la práctica es vamos a simular ambas condiciones, un voltaje mínimo y un voltaje máximo, y analizar estos intervalos. ¿Ok? Pensar ahora, ok, el resistor mínimo, ¿cuándo se calcula? Cuando el voltaje de entrada es el mínimo o el máximo. Y el otro también, ¿con qué se calcula? O sea, hay que hacer un análisis más. Y va a ser muy interesante porque pues van a ver ustedes que van a poder colocar su fuente variable en en el, en el simulador. Y aunque aquí tengamos una fuente que esté variando su valor,
De hecho está variando, creo que 5 volts. Lo tengo puesto como de 5 volts hacia 2.5 hacia arriba, 2.5 hacia abajo. Ustedes van a ver que el diodo Zener prácticamente permite que salga una línea, o sea, un voltaje directo. Y pues hay que medir todas estas condiciones. Ahí lo indico en el documento. Hay que medir todas las condiciones, las corrientes mínimas, la IZM, la IZK. Ok. Pues muy bien. Entonces, terminamos con la sección de diodos. Ok, son los únicos dos diodos que oficialmente se revisan en el temario. Ya hicieron igual ustedes su investigación de los diodos, que el objetivo era más que nada que ustedes pudieran, pues, pues percatarse, ¿no? Que hay una gran diversidad de dispositivos, hay una gran diversidad de variantes, en las cuales, pues, alguna característica física, alguna característica en la forma en que se construye el dispositivo diodo, permite un uso, pues ahora sí que totalmente distinto, ¿ok? Con objetivos quizás muy distintos los unos entre los otros, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda, comentario final de este tema de diodos. Muy bien. Ok. El siguiente tema, el siguiente dispositivo que vamos a estar analizando son los transistores BJT. Ok, vamos a toparnos igual ahora con los transistores. También existe una variedad de dispositivos, una amplia variedad de dispositivos que, al igual que el diodo, al variar la forma en que se construye, variar la forma en que quizás se dopa alguna de las partes, los materiales, por ejemplo, que que utilizan quizás también una parte metálica, ¿ok? De ahí surgen otras variantes como como el JFET, como el MOSFET, también está el MESFET, también está el IGBT, obviamente también los fototransistores, ¿ok? Pero el transistor que vamos a analizar ahorita es el transistor de unión bipolar, Bipolar Junction Transistor, BJT. Que es pues ahora sí que es el transistor con el que generalmente se inicia el estudio de estos dispositivos. Es quizás el más sencillo de entender, con el más sencillo con el que se puede empezar.
Oficialmente el temario solo contempla la polarización en CD. Solo contempla el trabajo en CD con estos dispositivos. De hecho, con todos los transistores, solo el CD. Y aquí, pues le había puesto desde el semestre pasado, quizás con el deseo de poder avanzar más allá del objetivo de la materia, pues es poder estudiarlo en AC. Los ingenieros en electrónica generalmente estudian un curso en CD y otro en CA, porque en CA surge bastante el estudio es más avanzado porque nos metemos con la frecuencia, nos metemos con ya saben pues, que la frecuencia es compleja, en el sentido de que aparecen números complejos, nos metemos con respuesta en frecuencia, con bode, que a final de cuentas es Fourier, nos metemos con Fourier, con números complejos. Y bueno, quería ver si nos da tiempo de ver algo de esto, porque todavía falta otros dispositivos. De hecho, el dispositivo final son los tiristores, ¿no? Estos son los transistores, también están contemplados oficialmente los tiristores. Entonces, vamos a ver, dependiendo de los tiempos. Ok, un transistor BJT, o el primer uso que se le dio a los transistores, fue utilizarlos como amplificadores, porque el transistor se comporta como una fuente de corriente dependiente de corriente. Quizás el semestre pasado vieron ustedes este símbolo. Que tenemos una fuente de corriente que podría depender de otra corriente. ¿Ok? Un transistor BJT se comporta como una fuente de corriente dependiente de corriente. O sea, se puede sustituir en el circuito por este modelo. ¿Ok? ¿Cómo está construido este dispositivo? Le llaman bipolar porque se construye uniendo tres materiales, dos, vamos a decir, con la misma polaridad, y uno central que es el opuesto. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el diodo pues era la unión de un material tipo P con un material tipo N, y que esto formaba este símbolo donde el material P era el ánodo y el N es el cátodo. ¿Ok? De tal manera que si yo voy a utilizar un material más de estos, un material tipo P adicional o un material tipo N adicional, entonces puedo formar dos variantes, dependiendo de dónde coloque el material nuevo. Entonces yo puedo tener un transistor PNP, o también puedo formar un material tipo NPN. ¿Ok? El material tipo PNP, por la forma en que está conectado, en donde cada uno de los materiales tiene una terminal externa hacia el exterior. ¿Ok? Es un dispositivo de 3 terminales. Si nosotros analizamos la construcción física, la forma en que está, pues podríamos nosotros hacer una similitud con los diodos, ¿no? Podríamos decir que esto es como si yo tuviera dos diodos encontrados
de esta manera. Y un transistor NPN, por el contrario, es como si yo tuviera dos diodos encontrados, pero en el PNP estarían encontrados sus cátodos y en el NPN estarían encontrados los ánodos. ¿Ok? Eso significa que si yo coloco dos diodos, los normales, los coloco en esta configuración, obtengo un transistor. La respuesta es no, no funcionaría. No funcionaría de la misma manera. Y eso tiene que ver con la forma en que está construido un transistor, en el cual aquí se muestra de manera exagerada la proporción del material de en medio con respecto a los otros dos, porque en la práctica es una sección, la sección de en medio es una sección muy, muy pequeña. ¿Ok? De hecho, aquí podemos ver que es prácticamente 150 veces más pequeña que lo normal. A ver, permítame un momentito. Ahí está. Entonces, si esto realmente lo dibujara a escala, pues es probable que si lo dibujo de este tamaño, a lo mejor lo que se vería sería nada más una línea en medio, y eso sería mi material tipo N, en este caso, en el PNP, o el material tipo P en, en, eh, en el caso del transistor NPN. ¿Ok? Y eso hace que el transistor funcione de la manera en que lo hace. ¿Ok? Vamos a analizar de manera más profunda esto, pero la idea es, la idea de la operación, vamos a decirlo que cuando el transistor está listo para operar, está polarizado. Acuérdense que polarizar es aplicar un voltaje de CD para establecer cierta condición de operación. Cuando el transistor está polarizado así en una posición ideal para empezar a amplificar, aquí nada más hago un paréntesis. Creo que no lo mencioné, pero si el transistor es una fuente de corriente y acá le puse 2IB, es porque ese 2IB inclusive puede llegar a ser 100. O sea, el valor de la corriente de un transistor es un factor de amplificación de otra corriente. Es un amplificador de corriente. O sea, el valor que establece un transistor es una constante que puede llegar a ser 100, 200, 300, dependiendo del dispositivo. Veces la corriente en otra de sus terminales. ¿Ok? Entonces es un amplificador. Ok, cuando regresamos, cuando el transistor se polariza de tal forma que está listo para empezar a amplificar, esa condición se establece y la vamos a estudiar cuando la malla de entrada, si se fijan como es de 3 terminales, es posible formar dos mallas, una de entrada y otra de salida.
la malla de entrada debe polarizar al diodo de entrada. Si ustedes se fijan, es como si yo tuviera un diodo en esta forma. Se debe polarizar al diodo de entrada en directa. Si ustedes analizan aquí que la corriente de esta fuente va a ir en este sentido, sí está polarizando a este diodo en directa. Y el diodo de salida se polariza en inversa. ¿Ok? Aquí el diodo, recuerden que está mirando hacia adentro. ¿Ok? Generalmente es más fácil pensar es más fácil pensar en el transistor PNP como que porque, bueno, su voltaje de entrada es positivo y como que es más fácil, ¿no? Entender que la corriente de entrada entra y la corriente de salida sale, porque si aquí estamos hablando de malla de entrada y salida, pues la corriente de la entrada estaría saliendo y la corriente la corriente de entrada, sí, sí, estaría saliendo y la corriente de salida estaría entrando. ¿Ok? Pero a final de cuentas, conforme ustedes se adentran en el mundo de la electrónica, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de sistemas digitales, pues no necesariamente el que un dispositivo esté encendido implica necesariamente que le está saliendo corriente, sino que podría ser que esté entrando corriente. ¿Ok? Y bueno, y de todas maneras, aunque el transistor PNP nos pudiera parecer más amigable porque la corriente de entrada entra, pues lo único que tenemos que pensar es que la corriente real de electrones está circulando en sentido contrario. Entonces, en ese sentido, el NPN como que tiene más sentido, porque aquí realmente los electrones están yendo para allá, entrando, ¿no? Entonces, el PNP en algunas configuraciones es más fácil de entender, sin embargo, una de las configuraciones más utilizadas es la de emisor común y es con el transistor NPN. Más adelante lo vamos a ver. Entonces son tres terminales. Estas tres terminales del dispositivo reciben, no se les llama ánodo 1, ánodo 2, cátodo 1, cátodo 2, sino que se les llama con tres nombres, nombres distintos, que es el emisor, la base y el colector. El nombre no depende de qué tipo de transistor se trate, si es un PNP o un NPN. Los dos tienen emisor, base y colector. Obviamente entre ellos estamos hablando de tipos distintos. En el NPN pues la base es un material tipo P y en el PNP pues es un material tipo N, pero se maneja de manera indistinta. Entonces el emisor, eh, la base y el colector. ¿Ok? Ahorita regresamos a esto. Bueno, también está aquí. Ok, ¿cómo vamos nosotros a entender a este dispositivo? Bueno, para comenzar, al igual que el diodo, pues no vamos a dibujar un bloque, dos bloques P y N, ¿no? Sino que vamos a utilizar su símbolo eléctrico. El símbolo eléctrico de este transistor está formado de esta manera. No siempre se pone este circulito, algunos lo dibujan, obviamente no coloreado, sino que generalmente se dibuja como un círculo, solo la línea, el perímetro. Pero también lo pueden dibujar sin el color, ¿no? O sea, sin el círculo. La idea es muy fácil, ¿no? La base
hay que aprenderlo, ¿no? La base siempre es la que va conectada en esta línea gruesa, en ambos casos. Y lo que ustedes nada más tienen que recordar es que el emisor es el que tiene la flecha. Entonces, en ambos casos, el emisor es el que tiene la flecha y el único, si lo queremos ver de esta manera, el único diodo que se ilustra es el diodo de la base emisor. ¿Ok? Entonces, si ustedes analizan aquí, el emisor base es un diodo que va en este sentido de izquierda a derecha, que podríamos considerar que este es el diodito que se muestra acá. Y en este caso va de base a emisor el diodo, entonces es este diodito que se va acá. ¿Ok? Que más que diodito es como indicar, ¿no? El hecho de que ese es el sentido, ¿no? Parámetros de importancia. Nos interesa, o es de nuestro interés, las corrientes del dispositivo. ¿Ok? En el caso del transistor PNP, los corrientes tienen este sentido. Habíamos dicho que la corriente del emisor entra en el PNP y en el emisor del NPN la corriente del emisor sale. Es muy fácil recordar los sentidos porque la corriente del emisor siempre tiene el mismo sentido que la flechita. ¿Ok? Y las otras dos son contrarias. Entonces, si la corriente del emisor entra, las otras dos salen. Si la corriente del emisor sale, las otras dos entran. ¿Ok? ¿Qué otros parámetros nos son de interés? Nos son de interés también los voltajes de los nodos. Es decir, me interesa el voltaje del emisor con respecto a tierra, el voltaje del colector con respecto a tierra y el voltaje de la base con respecto a tierra. Son parámetros que vamos a estar calculando. También es de nuestro interés los voltajes entre terminales. Me interesa entonces el voltaje emisor base. Nada más recordando recordando que cuando yo tengo un voltaje A y un voltaje B, normalmente a este se le llama el voltaje AB. Y nada más que tengan pendientes que el voltaje de AB siempre se entiende como el voltaje de A menos el voltaje de B. Positivo el primer subíndice, la primera letrita, ¿no? De estas. También es válido esto. O sea, yo podría medir este voltaje y generalmente se le llamaría VBA, que sería el voltaje de B menos el voltaje de A. ¿Ok? Acuérdense que VAB o VBA estamos hablando de voltajes del elemento entre terminales. El voltímetro se coloca la terminal positiva del voltímetro y la terminal negativa en los extremos del dispositivo. ¿Ok? Que es diferente a medir el voltaje del nodo. El voltaje del nodo, recuerden ustedes que siempre se mide con el nodo que queremos y la otra terminal siempre va a tierra. Entonces, si yo voy a medir el voltaje de A,
la terminal positiva del voltímetro va a VA y la otra terminal va a tierra. Siempre. En cambio, el voltaje entre terminales siempre es colocando las terminales del voltímetro en paralelo con el dispositivo que quiero medir. Entonces, esa es la diferencia entre estos. Voltaje de emisor, voltaje de base, voltaje de colector son con respecto a tierra. Y el emisor base es colocando el voltímetro exactamente entre esas terminales. ¿Ok? Entonces tenemos el voltaje emisor base, tenemos el voltaje emisor colector y tenemos el voltaje colector base. En ocasiones esto podría cambiar dependiendo de la configuración. En algunas ocasiones, si la salida se considera que está al revés, se puede cambiar. No hay un problema. Generalmente son esos. En el caso del NPN, también me interesan las corrientes, que lo único que tengo que acordarme de las corrientes es que están en sentido inverso al otro transistor. Y en el caso de los voltajes de nodo, pues estos se miden igual. Se miden con respecto a la tierra. En este transistor, generalmente los voltajes entre terminales sí están diferentes. En este transistor generalmente se habla del voltaje colector emisor. Se habla del voltaje base colector. Y se habla del voltaje base emisor. Aunque les digo que el de salida podrían cambiar dependiendo de cómo se considera la salida, ¿no? Pero generalmente estos son los símbolos que se utilizan. Entonces, son 9 parámetros que son de nuestro interés. Las 3 corrientes, los 3 voltajes de los nodos, los 3 voltajes de terminales, entre terminales. En este dispositivo, como en cualquier otro dispositivo, se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. No importa, inclusive si hasta es un circuito integrado, con muchísimas patitas, se va a cumplir la ley de Kirchhoff. Todas las corrientes que entran, por alguna terminal tienen que terminar saliendo, retornando a tierra, por ejemplo. Entonces, en este dispositivo, si tengo emisor, siempre va en sentido contrario a la del colector y la base, pues ya tenemos nuestra primera fórmula que se cumple bajo cualquier condición, aun cuando se esté destruyendo el dispositivo. La ley de corrientes se cumple. Que la corriente del emisor siempre va a ser la suma de la corriente de base con la corriente de colector. ¿Ok? Y la otra fórmula que se cumple en este dispositivo que vamos a decir no es una ley, sino es parte de su construcción,
y solo funciona cuando estamos en la región activa. Más adelante vamos a ir avanzando y vamos a ir, cuando estemos estudiando las curvas del dispositivo, vamos a llamarle a una zona muy específica la región activa. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en la región activa, se cumple esta fórmula. Se cumple que la corriente de colector de este dispositivo es beta veces la corriente de base. ¿Ok? Donde el parámetro beta se le conoce como la ganancia de corriente. Se le conoce como la ganancia de corriente. ¿Ok? Es un valor constante que tiene que ver con la construcción del dispositivo. Es decir, cada modelo de transistor va a poseer una ganancia de corriente distinta. Es un parámetro muy traicionero en el sentido de que varía mucho. Yo puedo ir a la electrónica y comprar dos transistores que son del mismo lote de producción y que tienen una gran diferencia en su ganancia. ¿Ok? Vamos a ver que hay distintos métodos de polarización. Algunos de ellos más elaborados que otros, y algunos de ellos tienen, por ejemplo, el objetivo de hacer mi configuración independiente de la variación de este parámetro. ¿Ok? Y no solo eso, sino varía con todo, varía, realmente ese parámetro no es fijo, varía bajo, al igual que el Zener, dependiendo de las corrientes varía la beta, dependiendo de la temperatura varía la beta, por todo varía la beta, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo calcularla a partir de la gráfica, de las curvas del transistor. Y vamos a empezar a analizar nosotros varias configuraciones. Las configuraciones de un transistor generalmente se pueden clasificar en tres configuraciones básicas, ¿no? Base común, emisor común y colector común. ¿Ok? ¿De qué depende que le llamemos base común, emisor común o colector común? Podríamos pensar que tiene que ver con qué terminal está conectada a tierra. Y en ocasiones sí, pero no lo podemos generalizar. Más que, se los digo porque en muchas ocasiones sí está conectada a tierra, y la que está conectada a tierra sí es la que es común, pero no podemos generalizar porque podríamos tener el caso contrario, donde solo tuviéramos fuentes negativas y la tierra sería como el positivo. Entonces la tierra no sería necesariamente la que se consideraría como la común. Lo que tenemos que fijarnos nosotros en estas configuraciones es que con estas tres terminales se van a formar dos mallas, una de entrada y una de salida. Y estas van a tener corrientes de malla. Entonces va a haber una corriente, va a haber una terminal que va a ser común a ambas mallas. ¿Ok? Y de ahí recibe su nombre.
O sea, en este caso la terminal de base está incluida en ambas mallas, en la entrada y de la salida. Por eso se llama base común. Y por ejemplo, en el emisor común, la terminal del emisor es la que está incluida en ambas mallas. Y así. Se los digo porque en ocasiones pues va a haber una resistencia aquí, entonces no está conectada exactamente a la tierra, la terminal. De hecho, esto nada más es por motivos de explicación, porque pues generalmente se conectan resistores. Y bueno, entonces con esto terminaríamos la introducción a los transistores. Y ya la próxima clase hablamos un poquito acerca de las curvas, su comportamiento. Obviamente a diferencia del diodo, si tengo 3 terminales y una de entrada y una de salida, pues estamos hablando de un par de curvas, la curva de entrada y la curva de salida. ¿Ok? Pero bueno, ya continuaremos con esto la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario de lo que vimos hasta ahorita del transistor.